¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se te viene encima y que, por más que clames a Dios, no obtienes ni una señal, ni una palabra, ni siquiera un susurro? ¿Has experimentado ese silencio que duele, que rompe por dentro, que deja vacía el alma como si caminaras en un desierto donde ni siquiera el eco responde? Hay momentos en la vida donde pareciera que todo sale mal al mismo tiempo. Pierdes el trabajo, se enferma un ser querido, te traicionan, los planes se derrumban, y cuando por fin decides doblar rodillas buscando respuestas, todo permanece en silencio. Esta es la historia de María. Una mujer común, creyente, madre soltera, luchadora. Una mujer que amaba a Dios con todo su corazón y que, a pesar de las circunstancias difíciles que la vida le había lanzado, jamás había dudado del poder de la oración. Siempre fue la primera en llegar a la iglesia, la última en irse, la que daba palabras de aliento a otros incluso cuando su alma también sangraba. Pero un día, todo cambió. El aviso llegó de repente. En su trabajo le comunicaron que por recorte de personal, su puesto ya no era necesario. Años de esfuerzo, dedicación y entrega, borrados con una sola firma. Se quedó con las manos vacías, con deudas encima, con su hijo adolescente deprimido por la pérdida de su padre apenas 2 años atrás. Lo peor es que María no solo perdió su fuente de ingreso. Perdió el poco equilibrio que le quedaba. El hogar se llenó de tensión. El refrigerador empezó a vaciarse, los recibos a acumularse, y la fe comenzó a tambalearse. María seguía orando. A veces de madrugada, otras veces con lágrimas y sin palabras. Su oración ya no era fuerte ni firme, era más bien un susurro herido. «Señor, ¿dónde estás?», decía, abrazando la almohada mojada por el llanto. Día tras día, la situación empeoraba. El silencio de Dios se hacía más denso. Ni un sueño, ni una palabra profética, ni una llamada milagrosa. Solo silencio. Y en ese punto, es donde muchos nos hemos encontrado también. Porque cuando todo va bien, es fácil decir que Dios es bueno. Es fácil cantar, adorar, levantar las manos. Pero cuando todo se oscurece, cuando lo que ves no tiene sentido y lo que sientes parece abandono, es ahí donde de verdad se prueba la fe. ¿Alguna vez sentiste que Dios se quedó callado justo cuando más lo necesitabas? ¿Has llegado al punto de gritarle al cielo, «¿Dónde estás, Señor?», y recibir como única respuesta la nada? La mente de María comenzó a llenarse de preguntas. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que me abandonó? Las dudas comenzaron a erosionar su confianza. Y aunque seguía orando, ya no lo hacía con la misma esperanza. El enemigo comenzó a susurrarle al oído que todo había sido una mentira, que nadie la iba a ayudar, que estaba sola en ese desierto. Y peor aún, que Dios se había olvidado de ella. Pero escúchame bien. Este video no es solo sobre el dolor. No es solo sobre la oscuridad. Esta historia, como la tuya, no termina en el silencio. A veces, Dios permite que toquemos fondo no para destruirnos, sino para reconstruirnos desde la raíz. Porque es en el silencio donde muchas veces se gesta lo sobrenatural. Es en el momento donde parece que todo está perdido, donde Dios comienza su obra más profunda. Pero claro, eso no lo vemos mientras estamos en medio de la tormenta. María no lo sabía aún, pero su historia no se había detenido. Dios estaba trabajando, aunque ella no lo sintiera. Estaba moviendo piezas invisibles. Estaba forjando algo mucho más grande que un simple empleo o una cuenta bancaria llena. Estaba construyendo su carácter, afinando su fe, preparándola para algo que ni en sus mejores sueños podría imaginar. Y tú, que estás escuchando esto, quizás también te encuentres ahí. Quizás tu historia se parezca demasiado a la de María. Tal vez estás en ese punto donde ya no sabes si seguir creyendo vale la pena. Si es así, quiero invitarte a escribir en los comentarios, «Estoy esperando en Dios». No estás solo. No estás sola. Quiero leerte, orar por ti, y caminar contigo este camino. Y si este mensaje ya te tocó el corazón, dale like a este video. Porque cuando testificamos incluso en medio del dolor, estamos encendiendo una luz en medio de la oscuridad. Ahora bien, si hasta Jesús, el Hijo de Dios, sintió el silencio de su Padre, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué enseñanza hay escondida detrás de ese silencio que duele tanto? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Porque lo que parece un abandono, muchas veces es una preparación. Lo que parece un castigo, puede ser una estrategia divina. Y lo que tú crees que es un final, en realidad podría ser el punto exacto donde comienza tu redención. Vamos a hablar ahora de por qué Dios guarda silencio, y qué está haciendo mientras tú piensas que no pasa nada. María seguía esperando. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese fuera el día. El día en que llegara la llamada que cambiara todo. El día en que un milagro tocara su puerta.
El día en que, por fin, Dios hablara. Pero ese día no llegaba. Al contrario, las cosas parecían empeorar. Su hijo comenzó a alejarse de la iglesia, comenzó a hablar con rabia, con frustración, como si todo en lo que alguna vez creyó se estuviera desmoronando junto con su hogar. Y ella intentaba mantenerse en pie. Pero su alma se quebraba en silencio. Fue en una madrugada, alrededor de las 3, que María volvió a doblar rodillas. Señor, si estás ahí, ¿por qué no dices nada? Su oración era tan sencilla como desgarradora. Háblame, aunque sea para decirme que no. Pero háblame. Y entonces, el Espíritu Santo no respondió con una voz audible. No hubo visión, ni fuego, ni terremoto. Pero en su corazón comenzó a surgir una pregunta que no venía de ella. ¿Y si el silencio de Dios no es ausencia, sino presencia escondida? ¿Y si Él está trabajando precisamente en lo que no entiendes? Es una verdad que muchos pasamos por alto. No todo silencio es abandono. A veces, el silencio es reverencia. Como cuando el director de orquesta levanta la batuta y todo se detiene, no porque no haya música, sino porque está por comenzar la parte más importante de la sinfonía. Miremos a la Biblia. Hay muchos momentos donde Dios guardó silencio. Y cada vez, fue justo antes de una gran manifestación. Recuerda a Job. Perdió todo, bienes, salud, hijos. Y durante capítulos enteros, Dios no dice una sola palabra. Job clama, sus amigos opinan, su esposa lo culpa, y Dios guarda silencio. ¿Pero sabías que fue en ese proceso de silencio donde Dios lo estaba reconfigurando desde adentro? Cuando finalmente Dios habló, lo que vino no fue solo restauración, sino revelación. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué decir de Jesús? En la cruz, el Hijo de Dios clamó con el corazón partido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús experimentó el silencio del Padre. Pero ese silencio no era indiferencia. Era parte del plan más glorioso de todos los tiempos. Porque mientras Jesús agonizaba en el Calvario, Dios estaba orquestando la redención de toda la humanidad. A través del silencio, se escribió la mayor historia de amor. A veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en áreas que no puedes ver. Otras veces, porque está enseñándote a caminar por fe y no por vista. Y otras, porque quiere que aprendas a reconocer su voz en la calma, no solo en el estruendo. ¿Te has dado cuenta que en la escuela, el maestro guarda silencio durante el examen? No porque haya abandonado al estudiante, sino porque es ahí donde se mide lo que realmente aprendió. Entonces, si estás atravesando una prueba, y Dios guarda silencio, quizás estás en tu examen espiritual. Y eso no es señal de castigo. Al contrario, es señal de que ya estás en el punto donde puedes ser promovido. Donde tu fe está siendo fortalecida. Y si esta parte del mensaje está abriendo tus ojos, te invito a hacer algo importante. Dale like a este video. No es solo un clic. Es una forma de decir, aunque Dios esté en silencio, yo sigo creyendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo ahora mismo. No esperes. Este puede ser el mensaje que lo levante de una caída, que lo rescate de la duda, que lo reconecte con Dios. Volvamos a María. Una tarde, mientras limpiaba su pequeña casa, encontró una Biblia vieja que su madre le había dejado. Comenzó a leer sin rumbo, hasta que sus ojos se posaron en un verso que parecía escrito justo para ella: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En ese momento, algo cambió. No las circunstancias, no la cuenta bancaria, no su situación externa. Cambió su interior. Porque comprendió que el silencio de Dios no era castigo, sino cuidado. No era indiferencia, era intención. ¿Sabes? El silencio de Dios no es un no. Muchas veces es un todavía no. Es la pausa entre dos temporadas. Es el espacio entre sembrar y cosechar. Es ese instante divino donde todo parece muerto, pero en realidad algo nuevo está por nacer. Y aquí es donde nos dirigimos a una revelación que lo transforma todo. Porque aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, Dios sí está trabajando. Lo que ocurre detrás del telón de tu vida puede que no sea visible, pero es muy real. En el próximo segmento te voy a llevar a descubrir algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Porque justo cuando parece que todo está en pausa, en el silencio, en la espera, Dios está construyendo lo que luego llamaremos milagro. ¿Quieres saber cómo trabaja Dios en el silencio? Quédate conmigo, porque lo que viene puede ser justo lo que tu alma necesitaba escuchar hoy. El día siguiente, María se levantó con algo distinto en el pecho. No era alegría, no era certeza, pero sí una extraña paz que antes no tenía. Como si en medio de la incertidumbre, una voz invisible le hubiese dicho:
sigue caminando, yo estoy aquí. Y es que a veces Dios no cambia las circunstancias de inmediato, porque primero quiere cambiarte a ti. Lo que Dios hace en el silencio es misterioso, pero absolutamente intencional. Es en ese espacio invisible donde Él moldea el carácter, poda lo que no sirve, entrena tu fe y te prepara para lo que aún no estás listo para recibir. Mira, imagina una semilla plantada bajo tierra. Desde afuera, parece que nada ocurre. Silencio. Oscuridad. Inmovilidad. Pero debajo, en ese lugar escondido, la semilla está muriendo a su forma antigua para transformarse en algo nuevo. Rompe su cáscara, echa raíces, empieza el proceso de vida. Todo en silencio. Sin aplausos. Sin testigos. Así trabaja Dios. En el silencio, Dios está cavando más profundo en ti, para poner fundamentos que no se derrumben con el primer viento. Él está quitando lo que estorba, alineando lo que se torció, y fortaleciendo lo que estaba débil. ¿Y sabes por qué no lo notas? Porque muchas veces estás buscando señales externas, pero Dios está haciendo un milagro interno. Lo hizo con Moisés. 40 años en el desierto. Sin milagros, sin gloria, sin púlpito. Solo ovejas y silencio. Pero fue ahí donde Dios quebró su orgullo, curó sus heridas de identidad y le enseñó a escuchar. Fue ahí donde aprendió que el liderazgo no se construye en plataformas, sino en lo secreto. Lo hizo con David. Ungido como rey, pero regresó al campo a cuidar ovejas. ¿Cuántos años pasaron antes de que llegara al trono? Años de silencio. Años donde solo había un arpa, una onda y un Dios que parecía lejano. Pero era ahí, en lo oculto, donde Dios lo entrenaba para reinar con el corazón correcto. ¿Y contigo? ¿Podría ser que lo que sientes como abandono sea en realidad una temporada de formación? ¿Podría ser que el silencio no es la ausencia de actividad, sino la prueba de que Dios está trabajando donde tus ojos no pueden ver? María empezó a mirar diferente. Ya no buscaba tanto respuestas, sino razones para confiar. Cada día que pasaba sin un cambio externo, ella decía, esto también es parte del plan. Si Dios está callado, debe ser porque está cocinando algo grande. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque si tú también estás en esa etapa, donde oras y parece que nadie responde, donde das pasos de fe y todo sigue igual, donde sientes que Dios está callado, escúchame bien, estás en el laboratorio de Dios. Estás en el taller donde el maestro moldea vasijas fuertes, no frágiles. Estás en el horno donde el oro es purificado. Pero solo los que no huyen del silencio, descubren su poder. Y quiero invitarte a algo. Si este mensaje está resonando en lo más profundo de ti, deja un comentario ahora. Escribe, estoy confiando en el proceso. Porque hay poder cuando verbalizas tu fe, aún en medio de la espera. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Cada video está diseñado para hablarle a tu alma justo cuando más lo necesitas. Volvamos a la historia. Una noche, María soñó con su hijo. En el sueño, él volvía a casa, la abrazaba, y decía, gracias por no rendirte cuando yo lo hice. Se despertó llorando. No sabía si era una promesa o solo un anhelo de su corazón. Pero eligió creer. Porque cuando estás en el silencio de Dios, la fe es lo único que puede sostenerte. Y aquí está lo sorprendente. Unos días después, recibió una llamada. No, no era un trabajo. No era una solución económica. Era su hijo. Mamá, ¿puedes orar por mí? Esa fue la primera vez en meses que él reconocía su necesidad. Y en ese momento, María supo que el silencio de Dios no había sido en vano. Mientras ella creía que nada pasaba, Dios estaba tratando con su hijo en lo más profundo. Estaba quebrando su corazón endurecido. Estaba guiándolo de vuelta. Es que Dios no necesita ruido para obrar. A veces, su obra más poderosa ocurre en lo oculto, en lo callado, en lo invisible. Como el viento que no ves, pero que cambia todo lo que toca. Y ahora te lo digo a ti, no menosprecies tu temporada de silencio. No la odies. No la deseches. Porque puede que en ella Dios esté haciendo más por ti que en toda una vida de respuestas audibles. ¿Y sabes cuál es la señal de que Él sigue ahí, aunque no lo oigas? Que sigues respirando. Que tu corazón aún late. Que este mensaje ha llegado justo a tiempo. En el próximo segmento, vamos a ver cómo, después del silencio, viene el rompimiento. Porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace con propósito. Y si crees que estás a punto de rendirte, tal vez es porque estás a punto de ver el milagro que tanto esperaste. No te muevas. Lo mejor aún no ha llegado. Días después de aquella llamada, algo empezó a cambiar. No en el mundo exterior, aún no había milagros visibles. Pero el corazón de María ardía con esperanza. Cada oración tenía ahora un eco de certeza.
Cada lágrima ya no era de dolor, sino de espera confiada. Y entonces, un día cualquiera, sin anuncio, sin aviso, Dios rompió el silencio. Su hijo regresó a casa. No con palabras perfectas ni una vida resuelta, pero con los ojos de alguien que ha peleado con Dios, y ha sido tocado. Como Jacob después de Peniel. Como Pedro después de negar a Jesús. Mamá, perdón por todo. Siento que algo me despertó. No sé cómo explicarlo. Pero quiero volver a empezar. María no dijo nada. Solo lo abrazó. Porque hay cosas que solo el corazón entiende, aunque la boca no pueda expresar. En ese instante, supo que cada noche en vela, cada súplica sin respuesta, cada día de dolor, había valido la pena. Cuando Dios rompe el silencio, no solo trae respuestas. Trae redención. Trae restauración. Trae propósito a cada segundo que parecía perdido. Y lo mejor es que no solo cambia tu circunstancia. Te cambia a ti. María ya no era la misma. Su fe tenía cicatrices, sí, pero también raíces más profundas. Ya no dependía de lo que veía, sino de lo que creía. Tú que estás viendo esto, ¿puedes imaginar el momento en que Dios rompa el silencio contigo? No dejes pasar este momento. Si alguna vez has sentido que Dios no te escucha, comenta ahora, espero en Él. Porque declarar tu esperanza es activar tu fe. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Este canal es un espacio donde las historias de fe se hacen reales. Y prepárate, porque en el último tramo de esta historia, veremos cómo lo que parecía un final triste se convierte en el principio de algo glorioso. Pasaron algunos meses desde aquel reencuentro. María ya no oraba con desesperación, sino con gratitud. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había comprendido algo que cambió su vida para siempre. El silencio de Dios nunca fue indiferencia, fue intención. Su hijo comenzó a asistir a una iglesia local. No porque alguien lo obligara, sino porque algo dentro de él lo empujaba a buscar más. Y un día, frente a todos, compartió su testimonio. Durante meses sentí que mi vida era un caos, que Dios me había olvidado. Pero lo que no sabía era que, mientras yo me destruía por dentro, mi mamá seguía orando por mí. Y aunque Dios no me habló en voz alta, usó su silencio para quebrarme con amor. Hoy estoy aquí porque, en ese silencio, Él me estaba salvando. La iglesia entera lloró. María, sentada entre la multitud, solo cerró los ojos. Porque ahora lo entendía todo. El silencio no fue castigo, fue preparación. No fue ausencia, fue estrategia divina. No fue olvido, fue amor disfrazado de quietud. Y quizá ese sea el mensaje que tú necesitabas hoy. Dios no está ausente cuando calla. Está trabajando. Está tocando corazones, rompiendo cadenas, moviendo piezas que tú ni ves. Está preparando el terreno para una cosecha que no podría sostener si llegara antes de tiempo. Así como María, tal vez tú también estás en medio del proceso. Tal vez no ves el milagro aún, pero está siendo transformado por dentro. Y cuando todo finalmente tenga sentido, mirarás atrás y dirás, gracias por no responder a mi manera, gracias por hacerlo a la tuya, Dios. No te rindas ahora. Estás más cerca de la promesa de lo que imaginas. Y recuerda, el silencio de Dios no es su indiferencia, es su estrategia más profunda. Si esta historia tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca deja de obrar, incluso cuando no se escucha. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Hay más mensajes como este esperándote. Porque aquí, en esta comunidad, entendemos una gran verdad: cuando todo sale mal, Dios está trabajando en silencio. Y lo que Él comienza en secreto, lo termina con gloria.